En el mundo antiguo la mayoría de la gente no sabía leer ni escribir, y muchos de los chismes se pasaban de boca en boca. Por eso se hicieron muchos mitos falsos que casi todos creemos, pero que son falsos. En este video te voy a hablar de mitos falsos de Cleopatra, los espartanos, Cristóbal Colón y otros más. Mucha gente piensa que Cristóbal Colón fue el primero en descubrir que la Tierra era redonda, pero eso no es verdad. En realidad, mucho antes de que Colón naciera, ya había personas que sabían que la Tierra no era plana. Desde la antigua Grecia, unos 2000 años antes de Colón, ya había filósofos y científicos que habían llegado a esa conclusión. Uno de los primeros en decir que la Tierra era redonda fue Pitágoras, un famoso matemático griego. Luego, Aristóteles, otro gran pensador, también dijo que la Tierra era redonda, basándose en observaciones como la sombra que proyectaba la Tierra sobre la Luna durante un eclipse. Además, los navegantes sabían que cuando un barco se alejaba, lo primero que desaparecía era el casco, y lo último, las velas, lo que daba una pista de que el horizonte era curvo. Entonces, cuando Cristóbal Colón propuso su famoso viaje en 1492, él no estaba tratando de probar que la Tierra era redonda. Eso ya era algo que muchos sabían. Lo que Colón creía es que podía llegar a Asia navegando hacia el oeste, porque pensaba que la Tierra era más pequeña de lo que realmente es. No sabía que entre Europa y Asia estaba América. Así que, aunque su viaje fue importante porque llevó a los europeos a conocer América, él no fue el primero en descubrir que la Tierra era redonda. En las películas y programas de televisión, muchas veces se muestra que los gladiadores siempre luchaban hasta que se desconectaban de la vida en el Coliseo de Roma, pero eso no es del todo cierto. Aunque algunas peleas terminaban con la morición de un gladiador, esto no era lo más común, y había muchas peleas que no acababan de esa manera. Los gladiadores eran esclavos, prisioneros de guerra o, en algunos casos, voluntarios que se entrenaban para pelear en la arena. Sin embargo, ellos eran costosos de entrenar y mantener. Los dueños de los gladiadores invertían mucho dinero en su entrenamiento, y no querían perder a sus mejores luchadores en cada pelea. Así que, a menos que fuera una pelea muy especial o se tratara de un castigo, no siempre se esperaba que fallecieran. En muchas ocasiones, si un gladiador quedaba gravemente herido o no podía continuar, podía pedir piedad levantando su mano. En ese momento, el público o el emperador decidía si el gladiador vivía o no. Si el público estaba impresionado por su valentía, solían perdonarle la vida para que pudiera luchar otro día. En resumen, aunque algunas peleas de gladiadores terminaban siendo petateados, no era algo que sucedía todo el tiempo. Los gladiadores eran valiosos, y muchos eran perdonados para seguir luchando en el futuro. Si te está gustando el video, por favor ayúdanos dándonos un like para que el algoritmo se lo recomiende a más personas. Muchas gracias. Existe un mito muy común que dice que los espartanos desechaban a todos los bebés que nacían con algún tipo de debilidad o deformidad, pero esta idea ha sido exagerada con el tiempo. La verdad es que los espartanos sí tenían una sociedad que valoraba mucho la fuerza física y la habilidad para la guerra, pero no hay suficiente evidencia para decir que todos los bebés no aptos eran eliminados. En Esparta, cuando nacía un bebé, era examinado por un grupo de ancianos. Si el bebé parecía estar sano y fuerte, podía quedarse con su familia. Si el bebé tenía alguna enfermedad grave o parecía muy débil, es posible que en algunos casos fuera abandonado en el monte Taygeto, lo que a veces llevaba a su matación. Pero esto no significa que todos los bebés con alguna pequeña imperfección o problema fueran eliminados. Además, algunas fuentes históricas indican que los bebés abandonados a veces eran rescatados por otras personas. Lo que sí es cierto es que los espartanos entrenaban a los niños desde muy pequeños para que fueran guerreros fuertes. A los 7 años, los niños eran llevados a campos de entrenamiento, donde vivían de manera muy estricta, con poca comida y condiciones difíciles. El objetivo era endurecerlos y prepararlos para las duras batallas que enfrentaría Esparta. Así que, aunque es verdad que los espartanos valoraban la fuerza y la salud,
La idea de que tiraban a la basura a todos los bebés que no cumplían con estos estándares ha sido exagerada. La sociedad espartana tenía reglas duras, pero no eliminaban a todos los niños no aptos de manera automática. Mucha gente piensa que Cleopatra, la famosa reina del antiguo Egipto, era egipcia, pero en realidad no lo era. Cleopatra nació en Egipto y fue la última gobernante de ese país antes de que los romanos lo conquistaran, pero su familia no era originaria de Egipto. Ella pertenecía a una familia llamada los Ptolomeos, que era de origen griego. La historia de los Ptolomeos comenzó cuando Alejandro Magno, un famoso conquistador de Grecia, tomó el control de Egipto en el año 332 a.C. Después de su muerte, su imperio se dividió entre sus generales, y uno de ellos, Ptolomeo, se quedó con Egipto. Así, la familia de los Ptolomeos gobernó Egipto durante casi 300 años. Aunque vivían en Egipto, ellos seguían hablando griego y manteniendo muchas de las costumbres griegas. Incluso, en la familia de Cleopatra era común que se casaran entre ellos para mantener la pureza de su linaje griego. Cleopatra fue la primera de su familia que aprendió el idioma egipcio y se conectó más con la cultura local. A pesar de eso, su ascendencia era completamente griega. Así que, aunque era la reina de Egipto y adoptó algunas de las tradiciones egipcias, Cleopatra no era étnicamente egipcia, sino descendiente de los griegos que habían llegado con Alejandro Magno. Este detalle hace su historia aún más interesante, porque ella logró ganarse el respeto de los egipcios, a pesar de no ser de la misma cultura, y fue una de las líderes más poderosas de su tiempo. La historia del caballo de Troya es una de las más famosas de la mitología griega, pero es muy probable que no sea real. En la leyenda, los griegos, después de 10 años de guerra intentando conquistar la ciudad de Troya, idearon un plan muy astuto. Construyeron un enorme caballo de madera, lo dejaron a las puertas de la ciudad y fingieron retirarse. Los troyanos, creyendo que era un regalo de los dioses, llevaron el caballo dentro de las murallas de su ciudad. Sin saberlo, el caballo estaba lleno de soldados griegos. Durante la noche, los soldados salieron del caballo, abrieron las puertas para el resto del ejército griego, y así lograron conquistar Troya. Aunque esta historia es muy popular, viene de un poema épico llamado La Ilíada y la Odisea, escritos por el poeta Homero. La Ilíada cuenta la historia de la guerra de Troya, pero no es un documento histórico, es una obra de ficción, mezclada con mitología y fantasía. La mayoría de los historiadores creen que la historia del caballo de Troya es más bien un símbolo o una metáfora. En lugar de un caballo real lleno de soldados, es posible que los griegos usaran otra táctica para entrar a la ciudad, pero el cuento del caballo de madera fue creado para hacer la historia más emocionante. Es probable que la ciudad de Troya sí haya existido, y que hubiera una guerra entre los griegos y los troyanos, pero el caballo de madera es casi seguro una invención literaria. La historia fue transmitida de boca en boca y luego escrita muchos años después, lo que hace difícil saber qué parte de la historia es real y qué parte es ficción. En resumen, el famoso caballo de Troya probablemente no existió en la vida real. Es más bien una leyenda que forma parte de la mitología griega. ¿Qué te pareció el video? Dinos si te sabías unos de estos datos o si alguno te sorprendió. También ando pensando en hacer una serie de videos por el estilo, hablando de mitos falsos, no solo del mundo antiguo, sino de muchos otros temas más. Pero solo me voy a animar si este video tiene apoyo, si eres seguidor del canal y no te pierdes los videos, dínoslo. Ya saben que nosotros somos Mundo Sin Fronteras, y pues nos vemos todos los martes y viernes. Hasta la vista.